9 en punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando en este cierre de semana. Es viernes y también cierre de este primer mes de este año 2025, 31 de enero. Gracias a la gente que está en la sintonía de nuestra estación, estamos transmitiendo en vivo desde esta cabina, es el edificio 14 de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el 94.5 de frecuencia modulada. Estamos también transmitiendo en vivo en el canal 26.2 UATV, es televisión abierta, en redes en Radio UAA 94.5 FM, así nos encuentran en Facebook Live, en YouTube. Y bueno, pues agradecer como siempre. Hoy tenemos un tema bien interesante y tiene que ver con pues la inseguridad que se está viviendo en algunos puntos en nuestro estado, en Tabasco, allá en Sinaloa, qué pasa en Aguascalientes. En Sinaloa, en Culiacán llevan más de 4 meses en una condición para la población pues terrible, y hoy tenemos a 2 expertos que van a compartir justamente la información que tienen para todos ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de esta hora, y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día, pues ya llegando al 61 de enero, ¿verdad? 61, sí, exactamente. Así, rayando el final de mes, que se hizo un poquito largo, sobre todo porque la cuesta de enero es pesadita, pero bueno, ya estamos terminando este mes, con mucho gusto de estar otra vez aquí con el auditorio del 94.5 FM, de todas nuestras plataformas, y con un tema que yo creo que interesa a todos, sobre todo en el contexto que están viviendo estos estados, pero también con lo que sucedió ayer aquí en Aguascalientes, que se dieron pues 5 asesinatos en diferentes lugares del estado, que vemos pues que cada vez es más común que hay estas manifestaciones de inseguridad, de violencia, etcétera. Entonces, pues hay que ver cómo está funcionando esta estrategia que propuso el gobierno federal y cómo se está aplicando también aquí en Aguascalientes. Exactamente, los invitamos para que participen con nosotros. La línea está abierta, 4499121588, ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto en WhatsApp o en las redes Radio UAA 94.5 FM en Instagram y en Facebook. Gracias a nuestro equipo de producción, gracias a Samuel Ornelas, a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño, a la gente que está allá en el edificio Pedro Rivas Cuellar, la unidad de UATV, y la gente que está en Rita. Gracias a todos ustedes. Si les parece, pues vamos arrancando. Tenemos nuestro resumen. En el marco de la reunión plenaria de senadores del Partido Acción Nacional que se lleva a cabo aquí en Aguascalientes, el dirigente de este partido defendió a la gobernadora Teresa Jiménez de los señalamientos que se hicieron por parte del presidente local de Morena, quien acusó al gobierno de Aguascalientes de tener redes de nepotismo y corrupción dentro de la administración estatal, así como en el municipio de Aguascalientes. El dirigente nacional Jorge Romero aseguró que van a defender a Jiménez y que el Estado seguirá siendo panista. En este contexto, la senadora Nora Rubalcaba publicó en sus cuentas de redes sociales su solidaridad a Gil Gutiérrez, presidente de Morena Aguascalientes, quien tras denunciar públicamente la red de nepotismo que impera en el gobierno del PAN, padece una persecución, dice ella, política, ya que el dirigente recibió una citación judicial. Dentro de la plenaria, Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, anunció el nombramiento de Ricardo Anaya para coordinar a la bancada en la Cámara Alta. Escuchemos. Antes de cederle a él la palabra, hacer una mención a lo que ha sido él, a lo que ha sido su trayectoria, a lo que ha sido su fortaleza, a lo que ha sido su evolución en lo personal y por supuesto en lo político, y conscientes de que es una de las voces más escuchadas en México
y que es una voz junto con la de otras 20 senadoras y senadores del PAN, junto con la voz de las y los diputados, junto con la voz de las 32 dirigencias estatales y de la dirigencia nacional, habrá de ser una voz que le aumente. Y el presidente Donald Trump aseguró ayer que su administración anunciará mañana la implementación de un arancel del 25% contra los productos importados de México y Canadá, aunque evitó precisar la fecha en que estos empezarán a aplicarse. Trump dijo: anunciaremos los aranceles a Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro país de forma tan horrible y en grandes cantidades. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficits. Hoy la mayoría de los diarios nacionales tienen esta nota como su portada, y pues iniciando su conferencia de prensa el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que existen mesas de diálogo con los Estados Unidos que se están llevando a cabo por parte de la Cancillería y que no considera que puedan presentarse estos aranceles, pero que si es así tienen un plan A, B y C. Vamos a escucharlo. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo. Y bueno, tenemos información económica. El Producto Interno Bruto en México volvió a sufrir una caída luego de 3 años de recuperación tras el desplome que tuvo en 2020 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las medidas que se tomaron ante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el informe que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el PIB descendió 0.6% en términos reales con respecto a los últimos 3 meses de 2024, periodo coincidente con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las cifras del INEGI, en el segundo trimestre de 2020, el PIB se desplomó 18.9% menos comparado con el trimestre inmediato anterior, cuando tuvo una baja de 1.8%. Esta caída fue histórica en 90 años y consecuencia de las medidas de prevención que se tomaron ante la escalada de casos de COVID-19 en su periodo de auge, que incluyeron aislamiento en casa y cierres de diversos sectores económicos. Y sobre la elección del Poder Judicial, el Consejo General del INE aprobó ayer los 2 modelos de boletas que tenía pendientes para la elección judicial, con el rechazo de al menos 3 consejeros electorales, quienes advirtieron que esas boletas son ilegibles, confusas para el electorado y poco funcionales para los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Hubo una gran discusión sobre estas boletas y la forma pues poco práctica en que pueden darse estas votaciones. En la misma sesión, los consejeros aprobaron que candidatos a cargos del Poder Judicial reciban sanciones por omitir informes de gastos, pero sin que pierdan su registro. También apuntaron que no podrán promoverse en espectaculares, bardas o cualquier medio en vía pública. El proyecto establece que deberán erogar el dinero de sus bolsillos, pues no pueden recibir recursos de privados o públicos y solo podrán usarlo para traslados, combustible, hospedaje y alimentos. Podrán gastar en el pago de propaganda impresa, producción y edición de imágenes o promocionales de redes o medios digitales. También habrá terceros que puedan promocionarlos en sus redes, pero sin que exista o pueda mediar pago de por medio. En tanto, en el Senado se realizó la tómbola que sustituye el proceso que realizaba el Comité de Selección del Poder Judicial para declarar la idoneidad de candidatos, y otra vez pues resultó todo un fiasco. Vamos a escuchar lo que pasó ayer. Producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera, una mujer. Ya está resuelto. No tiene por qué excluirse el número 10, porque allá aparece un hombre, José Isabel, con el número 10. Si se hace la insaculación sin el número 10, estarían excluyendo a esa persona. Bueno, pues es equivocado. Ofrecemos una disculpa, retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser.
Estamos platicando pues el relajo que se hizo ayer, todo el mundo se llamaba J, porque siempre era como el José, ¿no? Pero como en el registro civil les daba flojera escribir el José completo, pues ponían J, entonces pues es como común, ¿no? Ajá. No creo que fuera tan confuso en realidad. Ahí está la muestra de cómo se les hizo bolas el engrudo ayer en el Senado de la República. Bueno, vamos a información internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a viajar a Panamá, a El Salvador, a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana del 1 al 6 de febrero, según indica el Departamento de Estado. En un comunicado este viernes, su viaje promoverá la cooperación regional en intereses compartidos fundamentales como detener la migración ilegal y a gran escala, combatir las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes, así como contrarrestar a China, indicó. Su primera parada será Panamá y el ambiente es crispado. El presidente estadounidense Donald Trump quiere recuperar el control del Canal de Panamá porque cree que está bajo influencia china, para lo cual no descarta el uso de la fuerza militar. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. A 4 meses del inicio de la guerra entre los chapitos y los mayitos, las confrontaciones armadas y las ejecuciones han dejado 712 asesinatos, de los cuales 30 eran mujeres, y 792 personas desaparecidas en Sinaloa. Las continuas muertes violentas en diversos sitios del sector urbano o rural, en bares, minicasinos clandestinos y negocios de comida rápida alejan aún más a la población a retomar su vida social nocturna. Y pese a los nuevos arribos de fuerzas especiales del Ejército y miembros de la Guardia Nacional, que ya suman 2.500 efectivos, la sensación de inseguridad y miedo sigue permeando entre la población. La violencia no se centra solo en los asesinatos, los levantones o en los despojos de vehículos, cuyo registro alcanzó la cifra de 1.862 casos, puesto que ahora los blancos de los ataques a balazos son residencias, negocios que operan como minicasinos o restaurantes, motivo por el que la población ha empezado a manifestarse en contra del gobierno local y federal. Laura Guzmán Torrontegui, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, indicó que pequeños negocios con larga duración se han visto obligados a cerrar. Restaurantes de cadenas nacionales e internacionales han cerrado sus puertas a causa de la violencia. Ya suman 32 restaurantes especializados que bajaron sus cortinas. No obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que en Sinaloa se pueden observar una contención en la escalada de los homicidios ante la violencia en el estado. En Sinaloa, Harfuch destacó el despliegue de equipos de fuerza de tarea y actividades de investigación y judicialización, además de filtros carreteros y la ampliación del estado de fuerza de la Guardia Nacional. Pese al discurso de la autoridad federal, la violencia se volvió a acentuar y hoy analizaremos el tema de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos, pues el tema el día de hoy es esta evaluación de la estrategia de seguridad y esta crisis que se está dando en los estados como Sinaloa y Tabasco. Y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. En primera instancia le damos la bienvenida a Sadi Curi, él es asesor en materia de seguridad. Bienvenido y gracias, Sadi. Leti Mari, muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. También está con nosotros Carla Martorell Moya, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Bienvenida, Carla, muchas gracias. Buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo quisiera empezar contigo, Sadi, primero para que nos plantearas el escenario luego de esta pues propuesta que se ha dado tras los acontecimientos que vivimos en algunos estados, particularmente en Sinaloa, específicamente en Culiacán, tras más de 4 meses, desde donde ha cambiado la rutina de las personas, donde vemos pues hechos atroces. Y, por ejemplo, Tabasco también, bueno, hay varios, pero estos dos son como los focos principales que, pues, digamos, replantearon esta estrategia de seguridad a nivel federal. ¿Qué te parece a ti esto?
Mira, yo creo que todo lo que venga después de la anterior administración federal es para bien, ¿no? Creo que la administración federal, lejos de calificarla con adjetivos pasionales o viscerales, creo que fue estática, no se movió, no hubo ni para atrás ni para adelante. Que para efectos de seguridad pública el no hacer nada tan criminal como para retroceso, no sé si me explique, vamos, no, el no hacer nada, el dejar pasar, tiene implicaciones administrativas y penales, por un lado, pero por otro lado, en cuanto a la estructura, sí ocasiona retrocesos el no hacer nada. Creo yo que en esta nueva administración, de entrada, tener en la titularidad a una persona como García Harfuch, me parece bueno, es un policía de carrera. Siempre tener policías de carrera en las titularidades de las secretarías de seguridad pública es un buen síntoma. Creo que hemos aprendido históricamente que los militares deben de estar en sus cuarteles, son gente que me merecen todo mi respeto, es una de las instituciones con mayor credibilidad en este país, tanto las Fuerzas Armadas como la milicia, y al sacarlos a la calle lo único que hacemos es exponerlos a situaciones que lamentablemente han sucedido. Entonces, bueno, creo que de entrada tener a García Harfuch es un muy buen síntoma. Su línea discursiva donde refiere que va a hacer uso de la inteligencia me parece también una muy buena señal. En este país, desde que se crea el CISEN, el ahora extinto CISEN, empieza muy bien, después se deforma el CISEN para pasar a ser un órgano de espionaje político, pero en esencia y desde su nacimiento era muy bueno. Al día de hoy en este país, apostarle a la inteligencia es apostarle a poder empezar a arar un camino para solventar los problemas que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Un comentario muy al margen. La infiltración que se da en las corporaciones policíacas, la única manera en la que se puede combatir es a través de contrainteligencia. Pero no podemos hablar de contrainteligencia cuando no tenemos órganos de inteligencia debidamente formados. Es como querer correr un maratón de 42 kilómetros cuando no corremos ni 3 kilómetros. Vamos creando o afianzando o soportando nuestros organismos de inteligencia, insisto, inteligencia, no espionaje, teniendo bien, y hay inteligencia policial, hay diferentes tipos de inteligencia. Bueno, tenemos ya nuestros organismos o nuestro órgano de inteligencia muy bien cimentado. Ahora sí trabajemos en contrainteligencia para evitar que nuestras organizaciones o nuestras instituciones de seguridad pública puedan ser infiltradas. Entonces, bueno, creo que en un primer paso está bien, es un problema muy serio el que tenemos en seguridad pública a nivel nacional. A nivel nacional, la delincuencia organizada pasa por 3 etapas que son muy marcadas, son muy identificables. La predadora, la parasítica y la simbiótica. La predadora es cuando tenemos una situación, voy a poner como ejemplo Sinaloa, porque creo que es muy detectable esto. Claro, tenemos a Sinaloa, que Sinaloa en Culiacán era una ciudad que sabíamos que tenía problemas de delincuencia, no como los que tiene ahorita. Pero de repente lleva un grupo, está dominada por un grupo criminal. Cuando un grupo criminal distinto quiere cooptar este territorio, se da la etapa predadora, que es la primera, que es la más violenta, es cuando enseñan músculo, es cuando tenemos ejecutados, decapitados, es cruenta la batalla que se libra por este territorio. Inequívocamente suceden 2 cosas, se queda la que ya estaba, se acaba la violencia. Pero si entra un grupo nuevo, si este grupo nuevo puede dominar, que yo creo que es en la etapa en la que se encuentra Culiacán ahorita, y muchos de los estados de la República, no es el caso de Aguascalientes, y me explico ahorita que platique las otras 2 de manera muy rápida, creo que puedo ponerlo sobre la mesa para que se discuta, ¿no? Cuando entra un nuevo grupo, se pasa a la parasítica. ¿Qué es lo que pasa? Como ya hay un nuevo grupo, empieza a corromper autoridades, empieza a cooptar a los grupos locales de delincuencia doméstica para que sea quienes les opere el territorio, es menos violenta, y finalmente se pasa a la simbiótica, que es la que mucha gente identifica como la Pax Narca. Es cuando ya la autoridad está corrompida, cuando los grupos delincuenciales locales están sometidos, y la autoridad no puede hacer mucho porque está corrompida por el grupo nuevo que acaba de llegar. Pero esto es cíclico, pasa el tiempo y va a llegar un grupo nuevo. Aquí en Aguascalientes, si nos damos cuenta, ayer tuvimos un día muy complicado, tuvimos el muy lamentablemente evento donde un policía pierde la vida, que yo creo que hay que erguirlo a nivel de héroe, son gente que entrega su vida todos los días por nosotros, y lamentablemente en ese evento pierde la vida un policía y pierde la vida 2 delincuentes. Si hubo 5 muertos, estamos hablando que más del 50% de las pérdidas de vida sucedieron en un solo evento. Luego tuvimos el evento del agropecuario, tuvimos un evento en Los Negritos. O sea, ojalá y no hubiera habido ninguno, desde luego.
pero creo que hay que darle la justa dimensión. Y un factor bien importante, bien importante, yo tengo 30 años metido en este medio y nunca había visto en Aguascalientes un titular del Ejecutivo que marcara, no lo voy a calificar, pero que marcara su presencia. Desmiéntame por favor, en las mesas de seguridad las lidera la gobernadora. Hubo gobernadores en este estado que nunca se pararon en ese tipo de eventos. Ayer, después de los eventos que tuvimos, creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Insisto, hay que interpretarlas. La imagen con la que yo me quedo es la gobernadora, con la gente de la zona militar y con el señor secretario de Seguridad Pública, inmediatamente después del evento. Si estamos o no de acuerdo, ok, se vale, pero por lo menos, es una opinión personal, demuestra interés. Y todo empieza con voluntad. Ahora, yo creo que lo que está pasando a nivel nacional es el reflejo de omisión de obligaciones del gobierno federal, por un lado, y en algunos otros estados, y creo que podemos, si tomamos como medida o como punto de referencia estas 3 etapas por las que pasa la delincuencia, que no es nada nuevo, es un ciclo que está más que demostrado, y si analizamos cada uno de los estados de la República, creo que podemos identificar estas etapas en algunas de ellas, si no es que en todas, y se puede actuar en consecuencia. Yo creo entonces que México tiene más de 25 años en una crisis de seguridad pública, es una realidad. Se ha hecho poco. Ha habido estados de la República donde hay un desinterés total, en Culiacán, donde sale un gobernador y dice que a él no lo quita, que son pocos los que gritan o que a gritos no lo van a sacar cuando se está incendiando su estado. Me parece terrible, y creo que hay que ser muy objetivos, nada viscerales, y sí muy prudentes con las evaluaciones que uno puede hacer. Finalmente son opiniones, ¿no? Finalmente se ponen sobre la mesa y finalmente, bueno, uno no tiene la verdad absoluta, pero creo que sí hay que ser muy cabeza fría. Insisto, el país está pasando por una crisis de seguridad pública. Todo lo mal que se hizo la administración pasada, creo que aquí tenemos por lo menos un respiro, una bocanada de oxígeno cuando vemos que tenemos a un titular que por lo menos es un policía de carrera. Si analizamos los últimos titulares que hemos tenido en la Secretaría de Seguridad Pública, por lo menos en la administración pasada tuvimos uno que ahorita es gobernador de Sonora, que el señor en su vida había estado al frente de una corporación policíaca, porque finalmente la Secretaría de Seguridad Pública es una corporación donde su actuar es 80% policíaco. Luego tuvimos a una mujer, a una dama que tampoco tenía experiencia en materia de seguridad pública. Si esto lo traspolamos a una empresa, es como si en una empresa que está pasando por una crisis, pongo de gerente de finanzas al encargado de empaque. Es muy eficiente en empaque, tiene una certificación internacional en empaque, pero ¿qué sabe de finanzas? Yo creo que en las peores batallas hay que poner a los mejores elementos. Con esos perfiles, se avecina una elección para fiscal. Bueno, creo que los diputados tienen sobre la mesa también una tarea importante, una tarea delicada, y todo es a partir de perfiles. Y aquí en Aguascalientes, creo que históricamente hemos trastabillado un poquito en las titularidades de esas dependencias. Finalmente, bueno, hay una persona que tiene 30 años de experiencia en la Secretaría de Seguridad Pública, es un policía de carrera, y más allá de lo que uno opine, más allá de lo que uno pueda exponerle a los radioescuchas, creo que ahí hay una serie de hechos, ¿no? Y son esos hechos los que hay que calificar. Yo insisto, y termino mi reflexión en este sentido. En materia de seguridad pública, los pasos más grandes se dan cuando hay voluntad. Me hablan de presupuesto, podemos hablar de infraestructura, todo creo que está sobre la mesa. Lo importante es tener la voluntad para. Hemos tenido muchas situaciones aquí en Aguascalientes donde no ha habido voluntad por parte del Ejecutivo, no ha habido. Es echarnos un clavado ahora iba a decir a la hemeroteca, pero ahora es la hemeroteca digital, ¿no? Y veamos la historia. Yo sé que habrá gente que no esté de acuerdo, es válido, pero yo como hidrocálido adoptado, porque vengo de la Ciudad de México, ya tengo 40 años viviendo en Aguascalientes, pero yo finalmente veo que hay un interés. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, de que se está trabajando. El simple hecho de que tengamos por un lado abrazos y no balazos, y por otro lado toda una estructura gubernamental y de organizaciones civiles que cuando se hace un llamado para discutir y para proponer, están ahí. Ese es un buen primer paso. Es un camino por recorrer, me queda muy claro.
pero es un primer paso, que de años que no se daba, es una realidad. ¿Qué pasa, digamos, pongamos en proporción, pero lo que está pasando en Culiacán, pues se puede replicar en casi cualquier estado de la República donde hay temas de inseguridad, y son estas consecuencias económicas, sociales y psicológicas a la población que al final de cuentas está dentro de este contexto de ya violencia muy exacerbada, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente lo que pasa en Culiacán podría replicarse en cualquier otro estado, porque al final, como bien lo decía Curi, la forma en que se delinque o la forma en la que el gobierno y quizá también la sociedad tenemos nuestra parte de culpa, hemos permitido y hemos sido permisivos en normalizar las situaciones. Creo que nosotros siempre hablamos de que hay una corresponsabilidad, entonces yo creo que estas situaciones pueden pasar en cualquier lugar. Es un alto riesgo, sí. Veía, por ejemplo, entrevistas ahora que sucedió en Culiacán, el hecho de que balearon a una familia en una camioneta y murieron los 2 niños y el papá, y decía un niño, es que no estoy triste, estoy enojado porque ya no puedo tener una vida normal y salir a mi calle, o sea, salir a la calle a jugar, salir a divertirme. Entonces yo creo que esto nos va mermando la tranquilidad y eso nos va llevando a otras crisis de salud mental, a otras crisis de ansiedad. O sea, económicamente, pues ellos tienen desde septiembre que no pueden abrir sus negocios, la economía baja, las escuelas también, el nivel educativo, o sea, su vida no puede ser normal, ¿no? Pero yo creo que, como bien lo dice, yo me sumo a eso. Yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay una estrategia, yo creo que los gobiernos, las ciudades, los estados tienen que ser como una empresa, ¿no? Y al final tienes que buscar quién la dirige, quién es el CEO, quién es el de finanzas, y trazar un plan muy bien ejecutado para que vayas midiendo cuáles son tus avances que vas teniendo. Yo aquí en Aguascalientes aplaudo y yo también soy hija hidrocálida adoptiva y vengo de Michoacán, donde sé que las cosas funcionan de una manera muy diferente, pero aquí yo aplaudo, por ejemplo, que se haya hecho un diagnóstico, un análisis con un plan blindaje Aguascalientes con 6 ejes que se van revisando mes a mes, que se va generando un avance para ir estructurando tanto las corporaciones policiales, que eso también hay que aplaudirlas y hay que reconocer el cómo se les ha valorado y se les ha reconocido, y entra mucho ahí el ya no entrar con esos juegos de corrupción, ¿no?, que pueda haber entre los las corporaciones y los delitos, ¿no?, con el crimen organizado. Entonces, yo creo que toda esa estructura que se puede ir generando, vas dando paso a paso muy firmes para ir generando y evitar que tengamos esos tipos de casos. Aguascalientes hemos visto que en el 2023, con su déficit de crecimiento, fue uno de los pocos estados que creció económicamente como lo hizo Aguascalientes. Entonces yo creo que eso habla de una estructura bien cimentada, que no tenemos que estar normalizando las situaciones. Sí, todo lo que sucedió ayer, a lo mejor el hecho que pasó con los policías fue en carretera, en la noche, se da debate, desafortunadamente pierden la vida, pero en las colonias también tenemos que ir no tenemos que ir normalizando las situaciones que se dan entre pandillas, denunciar lo que está sucediendo en ciertos lugares donde vemos que la situación está cambiando y la mecánica está cambiando. Yo creo que hay que empezar a confiar en las autoridades. Tenemos un 911, tenemos un 089 donde podemos denunciar anónimamente. Entonces yo creo que toda esa situación va siendo el engranaje perfecto para que no salgamos a esas situaciones. Por ejemplo, Culiacán, ¿no? Estábamos, no es historia oculta, que todo el mundo sabía que ahí estaban el crimen organizado y estaban estas 2 personas, y se dieron hechos en años pasados y presiones para suéltalo porque ya lo agarraste, pero entonces entonces vuélvanlo a dejar en donde estaba. 2 hechos iguales, con la misma persona. Entonces también la ciudadanía, ¿qué empezamos a hacer por eso? No empezamos a exigir. Tienen un secretario de Seguridad Pública que, como bien lo dice la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional,
merece todo nuestro respeto, pero un secretario de Seguridad Pública que es militar dice, bueno, entonces ahora vamos a prohibir que haya vidrios polarizados. No, a ver, no, hay que generar estrategias, hay que generar vinculaciones, hay que, con inteligencia, a ver, tenemos inteligencia, cámaras que puedan estar detectando. Aquí en Aguascalientes ha pasado y se ha mejorado, el C5 es reconocido como uno de los mejores de el país, porque al final le están apostando a la tecnología, le están apostando a tener esa área de inteligencia para poder estar detectando cuáles son los lugares o los de alto índice de delincuencia, o en el momento en que sucede un hecho, poder analizar la situación y poder ir a atacar de raíz a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que el tener un plan muy bien organizado, eso alienta mucho a los campos. Son las 9:31 a.m. Vamos a hacer una pausa. Los invitamos para que participen con nosotros. 449-912-1588. Ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. Hola, soy Maínez, Jorge Maínez, y gracias a ti, hoy México tiene una nueva fuerza que defiende la igualdad, los derechos y las libertades, una fuerza que por el bien de todos pone primero a las niñas y a los niños, una fuerza que trabaja en equipo, una fuerza que cree en el futuro de México, la fuerza joven, la fuerza del México nuevo, la fuerza naranja. Jorge Maínez, Coordinador Nacional Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En la Universidad Naval te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La hora exacta en Radio UAA, las 9:32. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:33 a.m. Estamos haciendo una evaluación de la estrategia de seguridad y esta crisis en los estados de Sinaloa y Tabasco. Y están con nosotros Adi Curi, él es asesor en materia de seguridad, y Carla Martorell Moya, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también creo que es un factor o puede ser un factor importante, Sadi, ante pues estos anuncios desde donde plantea que se va a denominar a los cárteles de la droga como terroristas y bueno, la posibilidad de que venga el ejército de Estados Unidos a nuestro país a acabar con estos delincuentes. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, creo que Estados Unidos es un país que se ha caracterizado por su intervencionismo, no es nuevo, toda la vida, sí, claro. No es nuevo que agentes de agencias norteamericanas actúen en este país, no es nuevo. En la detención de Chapo Guzmán participó gente de, no recuerdo si es CIA o de la DEA, y no lo digo yo, hay una declaración de un agente norteamericano sí, creo que de la refiere, DEA. sí claro, que refiere que él estaba en Los Cabos con elementos del ejército y de la Marina Mexicana en uno de los Black Hawks que llegaron aquí por la iniciativa Mérida, cuando refieren que tienen ubicado al Chapo Guzmán y vuelan de Los Cabos al lugar donde lo detienen. Inclusive hay una foto que sale en una revista mexicana en proceso, donde se ve que está el Chapo sentado en la cama de este hotel donde lo detienen y hay una mano en su hombro. En la declaración de este agente, en el juzgado, donde fue juzgado el Chapo Guzmán, él refiere que esa es su mano. No es nuevo.
Tenemos el asunto de Kiki Camarena, lamentable suceso donde pierde la vida, que era un agente de la DEA norteamericana, que lo privaba de la vida a Caro Quintero. Entonces, pero de alguna manera había o hay cierta cooperación, ¿no? Claro, bueno, sí. Acuerdo. O sea, no debemos asustarnos que nos digan, van a entrar, pues, se han estado aquí los agregados siempre ha habido, y ha habido una buena cooperación. ¿Cuál es la diferencia? En un país como Colombia, por ejemplo, donde entran efectivos del ejército, uniformados, armados, en los despliegues territoriales que llevan a cabo. Es una gran diferencia. Lo permite, el gobierno colombiano lo permite, llevan una cooperación extraordinaria, en fin. ¿Qué es lo que nos atemoriza con temor fundado? Que al declarar estos grupos como terroristas, Estados Unidos pueda hacer incursiones en territorio nacional para poderlos detener. No es tan fácil, no es así. Vamos, debe de haber de alguna manera una aceptación por parte del gobierno mexicano y, como bien refiere, un trabajo de coordinación. No es tan fácil. Pero creo que el problema va más allá de la línea discursiva del presidente Trump. Estados Unidos tiene un problema muy serio de consumo de droga más que en México. Otro de los problemas heredados es y voy a enlazarlo con mi comentario, es la encuesta de adicciones, que no se hizo. No se hizo y bueno, se hizo sí mal. se hizo y se hizo mal, porque desde el año pasado se nos estuvo diciendo que la encuesta se había terminado en marzo y que para junio se daban los resultados. No lo hemos tenido. Pero haciendo unos cálculos al vuelo, jamás vamos a tener un problema de consumo en México como el que se tiene en Estados Unidos. O sea, todo el 85% del mercado de cocaína que viene de Sudamérica llega a Estados Unidos, y el fentanilo llega a Estados Unidos. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestro problema, nosotros aceptamos nuestro problema, lo analizamos, lo combatimos, tenemos ubicadas a las estructuras criminales, las tenemos jerarquizadas, las estamos persiguiendo, ¿sí? ¿Y en Estados Unidos? ¿Quién hace la venta al menudeo de la cocaína en Estados Unidos? El cartel Jalisco Nueva Generación lo dudo mucho, francamente lo dudo. Ellos se dedican al trasiego de cocaína y a la producción de fentanilo en México para llevarlo a Estados Unidos. Creo que así como nosotros tenemos nuestra tarea y la estamos haciendo a tumbos, de buenas, de malas, la estamos haciendo. Y mucha gente y muchos héroes, muchos policías que hemos tenido aquí en este país han perdido la vida en esa batalla. ¿Y en Estados Unidos? ¿Cuáles son las estructuras que tienen en Estados Unidos? ¿Cuáles son los grupos delincuenciales que se dedican a la venta de los estupefacientes en Estados Unidos? ¿Cuáles son las regiones? ¿Cuáles son las ganancias? Entonces creo, de acuerdo, sí, tenemos nuestro problema, hemos hecho mal la tarea, de acuerdo, vamos a hacerla bien, vamos a mejorar, pero estamos trabajando en ello. Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué implicaría que los declarara como terroristas? Y pareciera que Claro, para cuestiones económicas, sin que medie mandato judicial, sin mayor procedimiento, pueden empezar a congelar todas las cuentas de la gente que inclusive se presume tiene negociaciones con ellas. Está bien, adelante, ¿no? Finalmente es la clave para derrotar estas organizaciones, pegar a sus estructuras criminales. Estas luchas encarnizadas no nos llevan a ningún lado. Y por otro lado, poder gestionar a vía diplomática con el país, que en este caso sería México, las posibles intervenciones. Pero no quiere decir que mañana va a llegar el USS Alabama al Golfo de México, no América, y desembarcar ahí sus Hummers y helicópteros y todo, y hacer una incursión en este país. Eso es una invasión, por mucho que nos digan que somos terroristas, es una invasión con las consecuencias internacionales que pudiera tener. Platicábamos fuera del aire, ¿no? Trump es un hombre que muy bravucón, que dice mucho y no hace todo. Ahorita está haciendo más de lo que hizo la vez pasada, entonces finalmente hay mucha incertidumbre. Yo honestamente no creo que vaya a haber incursiones militares en este país por este tema. Creo que la presidenta ha tenido una buena línea discursiva, por lo menos ha dicho cabeza fría para la toma de decisiones y esperar lo que va a suceder. Y dijo que tenía plan A, B, C, D, y de todos. La Z. La Z, ¿no? Ojalá y D. ¿Qué pasa, independientemente de esta declaración, con los estados en donde los mismos gobernadores han sido denunciados de tener estos vínculos con los grupos de la delincuencia organizada, y cuando hay una, pues, a veces no coordinación, como decías hace rato, entre las fuerzas federales, las estatales, y esa implicación de los mismos gobernantes con los grupos criminales, ¿no? O sea, vimos que el exgobernador de Tabasco
el gobernador actual denuncia que el exgobernador dejó entrar al crimen organizado, ¿no? Bueno, yo creo que ahora con el que encabeza la Secretaría de Seguridad, Omar Harfuch, yo creo que, y el tema de la operación Enjambre que están haciendo para justamente a todas esas cabezas de poder, gobernadores o de algunas instituciones de seguridad, estarles haciendo la investigación para poderlos sacar de esos entornos, creo que eso es una acción muy atinada. Llevan ya varios temas, ya algunos personajes ya sacados de sus áreas de poder, y yo espero que se siga haciendo. Yo creo que mientras la voluntad no exista y no exista la ética de decir, a ver, o sea, lo estoy viendo, o sea, lo puedo palpar, el cómo estás vinculado con el crimen organizado, yo creo que habrá poco que hacer, ¿no? O sea, yo creo que va a ser muy difícil que alguien diga, oye, sí, yo estoy vinculado y entonces, pero ya no me puedo desvincular con ellos y entonces ya no sé cómo hacer y si tú no me ayudas, no puedo salir, ¿no? Yo creo que aquí yo sí insisto mucho en la investigación, creo que sí podemos ir sabiendo porque lo tenemos totalmente pero, analizado ejemplo, y todo. Igual, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, el caso de Sinaloa es pues casi obvio, que muy obvio, y pues creo que la autoridad ha estado en defensa y en protección del gobernador, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la ética y la voluntad para tomar las decisiones pertinentes que se tengan que hacer, ¿no? O sea, yo creo que si tú como Estado no llegas a tomar con fuerza, o sea, a marcar tu autoridad en un territorio, pues es muy complicado que la situación se vaya a solucionar. De septiembre a la fecha, cuando hemos visto que llegue gente de la Guardia Nacional o del Ejército a decir, a ver, aquí nos plantamos y aquí hacemos las estrategias pertinentes para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Si lo hemos visto en ocasiones anteriores, en el sexenio pasado, en 2 ocasiones, en esa misma zona, se detiene al delincuente y se vuelve a soltar, pues bueno, creo que ahí lo que tendremos que estar exigiendo como ciudadanos y estar muy al pendiente, pues es el cómo tendrán ellos que ejercer esa autoridad. O sea, no podemos estar permitiendo como ciudadanos, pero al final ahora sí que el tema está sobre la mesa con ellos, porque ellos son los que tienen que tener esa solución de cómo gestionar y ejercer su autoridad. Creo que a los 100 días o 100 y piquito que lleva este gobierno, pues de alguna manera las estrategias planteadas están, ¿no? Yo creo que al final lo que se tiene que estar haciendo es tomar decisiones muy puntuales para poder desmantelar o quitar esas partes claves de autoridad, ¿no? Creo que en Tabasco hay una situación similar con esto que tú mencionabas, las etapas de control de la delincuencia organizada. Veíamos hace algunos días que Villahermosa se ha convertido en la ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, según la última encuesta que hace el INEGI. Bueno, ahí se habla de 2 grupos criminales, el cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora. ¿Es así lo que está sucediendo allá? Lo que pasa es que hay que entender muy bien la dinámica criminal, porque tener estas encuestas del INEGI que me parecen extraordinarias son unas herramientas para toma de decisiones fundamentales en este país, en lo que hace seguridad pública, me queda claro que son en muchas vertientes. Pero sí hay que entender, porque nos dicen, ha subido la percepción de inseguridad, ¿ok? ¿Por qué hay más violencia? ¿Ok? ¿Cuáles son los generadores de violencia? ¿Qué genera esta violencia? ¿Por qué Tabasco ahora? Hay que entender, entonces, geopolítica o georreferenciadamente, por ejemplo, si es la droga, ¿cuál es el camino de la droga? Estamos hablando que es la cocaína. Bueno, cocaína no se produce en este país, la cocaína viene de Sudamérica. Bueno, ¿cuál es el camino que recorre de Ecuador, Bolivia, Colombia? ¿Qué camino recorre? Porque su mercado final es Estados Unidos. Okay. ¿Cuál es el camino que recorre para llegar a Estados Unidos? Y toda la estela que va dejando es una estela de violencia. Jalisco Nueva Generación puede, o cualquier otro grupo delincuencial, se encarga del trasiego de la droga, no de la comercialización. Ya no podemos hablar de carteles, porque los carteles eran los grupos que se dedicaban a la producción, al procesamiento, al trasiego y a la venta del estupefaciente. Caso práctico, Pablo Escobar Gaviria. Él se dedicaba a todo,
tenía el paquete completo, por decirlo de una manera. Hoy día, en el caso de la cocaína, por ejemplo, no, la cocaína se produce en Colombia y los carteles mexicanos se encargan de todo el trasiego, que puede ser vía marítima, por el Pacífico, vía terrestre es imposible, porque la frontera entre Panamá y Colombia es una región que se conoce como el Tapón de Darién, que no hay carretera, no existe. Por su condición geográfica es imposible hacer una carretera en esa zona. Tiene muchos años que dicen que la van a hacer, pero bueno. Entonces tiene que ser por vía aérea, es complicado, no jamás van a poder hacer el trasiego de tantas toneladas de droga vía aérea, en fin, es vía marítima. Si vamos analizando entonces la ruta de la droga, nos vamos a dar cuenta que llega al Pacífico. ¿A qué estados? Guerrero, Michoacán, Sinaloa, que aparte Sinaloa tiene el problema de los precursores para el fentanilo. Y de ahí sube Estados Unidos. Entonces, si vamos siguiendo el camino de la droga, nos vamos a dar cuenta que los estados violentos son aquellos por donde pasa la droga. ¿Qué es lo que está sucediendo en Tabasco y en Chiapas? La frontera sur de México es porosa a más no poder. Dicen los hermanos guatemaltecos que por la frontera pasa un tren de lado. Entonces, es muy porosa. Habría, si tenemos un buen trabajo de inteligencia, si tenemos un muy buen trabajo de información predictiva, quizás ahora las rutas están cambiando para entrar por la frontera sur. Y eso es lo que pudiera estar generando. No lo digo porque no tengo la información, pero teniendo esta información de inteligencia, a lo mejor, y que si tuviéramos una buena información de inteligencia, nos estaríamos anticipando a que hubiera sucedido. Porque entonces tendríamos la información que nos está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos información, hemos hecho investigaciones y ya viene, van a cambiar de ruta y van a entrar por acá. Y a lo mejor, si este fuera el caso, e insisto, si este fuera el caso, a lo mejor no tendríamos esas zonas tan violentas como ahora. Entonces, si traspoláramos la situación de Chiapas y de Tabasco a no es ciclo, pero sí bueno, es ciclo de la delincuencia que platicábamos hace rato, quizás estemos en la presencia de la primera etapa, que es la predadora. A lo mejor hay 2 o 3 o más grupos de delincuencia organizada que encontraron aquí un nicho de oportunidad para delinquir y están queriendo tomar el territorio. Y un comentario muy al margen. Cuando estos grupos sientan raíces, no se dedican nada más al narcotráfico o al trasiego de droga. Vienen una serie de apéndices como la extorsión, como el secuestro, como el robo, porque no pasa droga todos los días. Tienen grupos, y esto está demostrado también históricamente, tienen grupos ya afianzados en una localidad que trabajan 2, 3, 4 veces al mes en trasiego de droga. Todos los demás días, si estamos en una etapa simbiótica, donde tienen autoridades compradas, donde los grupos locales ya los tienen cooptados, pues un secuestro, otro secuestro, la extorsión, que les genera ingresos distintos a los del narcotráfico. Entonces, no es nada más el trasiego, son todos los apéndices que se van generando alrededor de estos grupos delincuenciales que les ayudan a un sustento económico y legal a todas luces. Entonces, yo creo que con este tipo de visión pragmática es con la que se deben de analizar las situaciones. Y un comentario, me da muchísima pena, pero yo no creo que Aguascalientes pudiéramos llegar a tener o sería propenso a tener una violencia como la de Culiacán. No lo creo, y me explico. Hay que contextualizar. En Aguascalientes tenemos una realidad, Culiacán tiene otra. Culiacán, sí, claro, es donde se asientan los reales de los grupos delictivos fuertes, Jalisco, Nueva Generación, donde estuvo el cartel de Sinaloa. Aquí en Aguascalientes tenemos otra problemática muy distinta. Estamos hablando que Guanajuato tiene un promedio de entre 7 y 10 muertos todos los días. Aquí en Aguascalientes el año pasado, aun y cuando ha sido nuestro peor año, tuvimos 3, cada 3 días una persona, que no debería haber ninguna. Lo ideal es tener 0. Es una utopía, pero es 0. Pero bueno, nuestra geografía es distinta, no tenemos una zona litoral. Bueno, el territorio es mucho pequeño, más pequeño para empezar. Entonces creo que, insisto, no estamos bien, no, pero, insisto, son un muerto cada 3 días, ojalá y hubiera uno cada 25 años, ojalá, y que fuera por muerte natural, ¿no? Sí. Pero hay que ser objetivos y hay que ser muy, muy serios en este tipo de análisis. Pero sí creo que para poder llevar a cabo todas estas estrategias, acabo la reflexión, en Tabasco, o en Chiapas, o en Sinaloa, o en Nuevo León, o en Aguascalientes, hay que contextualizar. No podemos compararnos ni siquiera con nosotros mismos hace 25 años. En 2006 Aguascalientes cerró con 33 homicidios dolosos y se resolvieron los 33. Pero vamos contextualizando cuál era la realidad de Aguascalientes en el 2007, en el 2006. La cantidad de población, hace 20 años, etcétera. La dinámica económica, la dinámica social.
Entonces ya no nos podemos comparar con otro estado, pero tampoco nos podemos comparar con nosotros mismos con una línea de tiempo tan extensa. Hay que contextualizarlo, claro que nos podemos calificar, claro que nos debemos de evaluar, por supuesto, pero hay que ser muy cuidadosos y contextualizarlo. La contextualización hoy día es fundamental para cualquier tipo de evaluación. ¿Qué tanto en esta estrategia de seguridad que planteó el gobierno federal se están llevando a cabo, o se ve que se estuvieran llevando a cabo, algunas estrategias que tengan que ver más con el tema financiero, de pegar a los cárteles desde el punto de vista económico, con el tema del uso de inteligencia artificial, cuando ellos ya están en temas de extorsiones mucho más pues organizadas, digamos, o sistematizadas, y todo lo de ciberseguridad? Yo creo que ese es un tema que se tendrá que estar apegando mucho el gobierno federal, porque al final estamos viendo, como lo decía ahorita Curit, el crimen organizado ha evolucionado también en sus formas de actuar, ¿no? Y en la forma de cómo llevar las situaciones. Toda esa parte de geolocalizar como nuevas rutas o cómo trazar nuevos, hacia dónde dirigirnos, la misma saber cuáles son el espionaje que se puede estar generando, toda esa información y esos avances que también la tecnología ha tenido, pues al final también van contrarrestando todo lo que se está generando. Desafortunadamente ahora, por ejemplo, temas de organismos autónomos que podían estar vigilando y llevando una correcta identificación de todos estos transacciones financieras no muy claras y situaciones así, pues al final también el gobierno los desaparece, y también es un alto riesgo porque ya no tenemos un brazo de ese pulpo, de ese organismo que pudiéramos estar echando mano, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que tenemos que estar priorizando, porque yo creo que también por ahí son temas importantes que se están generando, y al final al ir restándole elementos para poder seguir avanzando en este análisis y en este reconocimiento de por dónde y cómo están llegando a la situación, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que, y sí, coincido, o sea, cada estado tiene sus particularidades, ¿no? Y sus situaciones, pero el entorno que vive cada persona, pues lo va sintiendo diferente, ¿no? A mí me toca ver que, por ejemplo, la gente aquí en Aguascalientes, estamos desbordados y la ciudad se está incendiando y estamos, ¿no? Yo les decía, la evaluación que tuvimos, por ejemplo, el cierre de homicidios dolosos relacionados con crimen organizado, que analizamos en la mesa, tuvimos 60, sí, en el año, en el 2024 se incrementó, sí, en un 254% a comparación del 2023, pero y no es para justificar, no, repito, es para decir que las cosas, a pesar de cómo están en el país y en la ciudad, se está trabajando, y que hay una coordinación y que hay un trabajo de fondo de las autoridades con voluntad para resolverlas. Y esos 60 casos, pues son los que en un fin de semana tiene Guanajuato, ¿no? Sí. O en el día tiene Guerrero, o Michoacán, o Culiacán, o sea, Sinaloa, o sea, no es para justificarnos, es compararnos con nosotros mismos y saber también la percepción de aquí a Aguascalientes también. Hay que saber y trabajarla, porque la percepción es saber qué tan cerca siento a la autoridad, qué tan confiado me siento con la autoridad. Entonces creo que ese es un muy buen medible para ir viendo que las cosas se están haciendo pero bien, sin normalizar, ¿no? Al final de cuentas, sin normalizar y denunciar. No claro, y, ¿no? un ejemplo de la contextualización, muy claro. Por ejemplo, tenemos en Aguascalientes, voy a poner una cifra que me voy a inventar, ¿no? Tuvimos 3 denuncias por robo a autotransporte en el 2022, y en el 2023 tuvimos 6, creció un 100%. Si yo veo, creció el 100% de robo a autotransportes en Aguascalientes, es una cifra alarmante. Ok, ¿cuántos tuvimos? Tuvimos 6. Y de repente empiezo a indagar más, es que fue una banda que se dedicaba a robo de autotransporte y durante un mes estuvieron asaltando. Pero entraron las instancias de investigación, los detuvieron, vamos,
Entonces ya ese 100% que pudo haber sido una cifra que verdaderamente me preocupa, tiene una explicación, insisto, no es una justificación, totalmente de acuerdo, es una explicación que es muy distinto. Creo entonces que al momento de hacer las evaluaciones, ahora sí, es que subió el 100% de robo de autotransporte, ok, pero mira, por esto, fueron 3, llegó a 6, y de esos 6 el 50% se le adjudica a una banda, esta banda fue detenida, fue judicializada y ahorita está en proceso. Ok, entonces la evaluación es distinta. Ahí podríamos tener una evaluación de decir, qué bárbaro, las autoridades no están haciendo nada, a decir, caramba, detuvieron a una banda y están en la cárcel. ¿Sí me explico? Yo soy un apasionado de las estadísticas, de los números, de los análisis, pero también una misma cifra, aquí ya vemos 4 personas, que esa misma estadística la podemos valorar de distintas maneras. Está bien, se vale, es correcto, pero no hay que ser tan concluyentes o atribuirle un calificativo tajante a este tipo de estadísticas. Mucho del trabajo que se hace tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en Fiscalía depende de estas cifras de INEGI. Ayuda muchísimo, es información fundamental. Y con todo y que son cifras que van en contra de la línea discursiva del gobierno federal, no las cuestionan, Eso me merece todo mi respeto. Le dan su lugar al INEGI. Sin embargo, vuelvo y repito, hay que darle su contextualización y su justa o su debida calificación a los números. Ayudan muchísimo, pero no podemos ser tajantes de que subió el 100% del robo autotransporte en Aguascalientes, es un fracaso, no están haciendo nada. A ver, espérame, vamos analizando, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero creo que tomar como sustento una cifra para calificar es corto. Vamos contextualizando, vamos dándole la justa medida, y si al final llegamos a la conclusión de que estamos mal, estamos muy mal. O a lo mejor no estamos tan mal, o a lo mejor ese 100% nos dice que estamos bien, a lo mejor, es cuestión de analizar. Perdón, y que también es rapidísimo, porque en la mesa justamente analizamos ese tablero, y habrá delitos que decimos, oye, ¿sabes qué? Van a la alza, pero es porque a lo mejor también lo que estamos contabilizando son las carpetas y las denuncias que se están haciendo. Entonces, quiere decir que a lo mejor, y INEGI también lo refleja, la cifra negra en Aguascalientes disminuyó. ¿Por qué? Porque la gente está también yendo a denunciar. Entonces aquí ya tenemos que empezar a trabajar que el Poder Judicial también ejecute más rápido estas acciones para integrar la carpeta, para poder dar una resolución, y ahí ya vamos a otros niveles, ¿no? Pero yo creo que aquí en Aguascalientes por eso yo insisto y siempre les he dicho que nosotros los ciudadanos somos los ojos de las autoridades. Si nosotros como ciudadanos no denunciamos, no estamos alertas en la lid positiva, ¿no? Sin el afán de juzgar ni de criticar, sino, oye, 911 es esto raro, 089 no es anónimo, quiero denunciar, o sea, sí tenemos que nosotros somos los que vemos, oye, ¿sabes qué? Se está incrementando esta situación, esto, porque al final, si nosotros disminuimos la cifra negra, sabemos con la estadística, con esas carpetas, tenemos mucho más información para poderlo estar generando. Claro. Se nos acabó el tiempo, les queremos agradecer muchísimo a ambos esta participación. Gracias. Y ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos a través de las diferentes plataformas. Los invitamos para que el martes nos acompañen por aquí. El lunes es día de asueto, pero el martes estaremos aquí hablando sobre el cáncer, porque es el Día Mundial del Cáncer. Así es, los esperamos. Gracias al equipo de producción, a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño, a Samuel Ornelas, a la gente que está en UATV y en Rita, pero sobre todo a ustedes, desearles que tengan un excelente fin de semana. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.